Mi nombre es Alejandra Morales y durante los últimos 16 años he llevado una doble vida que ni mi familia más cercana conoce. Para ellos, soy la hermana menor que nunca logró destacar, que terminó con un trabajito en el gobierno después de estudiar una carrera que consideran irrelevante. La realidad es que soy coronel del Ejército Mexicano, especialista en inteligencia militar y estrategia de defensa nacional, con rango de clasificación máxima en asuntos de seguridad nacional. Mi hermano mayor, Eduardo, siempre fue el orgullo familiar. Ingeniero industrial graduado con honores, ahora director ejecutivo de Sistemas Industriales del Norte, una empresa que fabrica componentes tecnológicos para el sector defensa. Su éxito es tangible: casa en las lomas, autos de lujo, viajes internacionales, y lo que mi familia considera el máximo logro, respeto social y económico. Alejandra, otra vez llegando tarde. Me recibió mi madre el domingo pasado en la puerta de la casa familiar. Era la cena mensual obligatoria, esa tradición que mantenemos desde hace años donde la familia se reúne para ponerse al día y, inevitablemente, comparar logros. Tuve que terminar algunos asuntos del trabajo, mamá, respondí quitándome la chaqueta civil que siempre uso para estas ocasiones. Debajo llevaba una blusa sencilla que ocultaba completamente mi verdadera profesión. ¿Trabajo? Intervino Eduardo desde la sala, su voz cargada de esa condescendencia que había perfeccionado durante años. ¿Así le llamas ahora a tu trabajito en la oficina gubernamental? La mesa estaba puesta con la vajilla de los domingos. Mi padre, jubilado de una empresa textil, presidía la cabecera como siempre. Mi madre había preparado su mole poblano tradicional, y Eduardo había traído a su esposa Carmen y sus 2 hijos adolescentes. Tía Alejandra, me saludó mi sobrina Andrea con genuino cariño. ¿Cómo está tu trabajo en el gobierno? Antes de que pudiera responder, Eduardo soltó esa risa que conocía tan bien. Andrea, tu tía trabaja en una oficina llena de papeles. Archiva documentos y asiste a juntas aburridas. No es como mi trabajo, donde realmente construimos el futuro del país. Carmen asintió con esa sonrisa diplomática que había perfeccionado durante sus 15 años de matrimonio. Eduardo tiene razón. Su empresa acaba de firmar contratos millonarios con el gobierno. Componentes de alta tecnología para defensa nacional. Me serví un poco de mole mientras procesaba la ironía de la situación. Los contratos millonarios de Eduardo habían sido aprobados personalmente por mi departamento 3 meses atrás. Yo había supervisado cada especificación técnica, cada protocolo de seguridad, cada detalle del proyecto que ahora él presumía como su gran éxito empresarial. ¿Sabes cuánto facturó mi empresa este año? Eduardo se dirigió directamente hacia mí, claramente disfrutando la oportunidad de presumir. 80 millones de pesos. Solo en contratos gubernamentales. Impresionante, respondí neutralmente, cortando un trozo de pollo. En realidad, conocía exactamente esas cifras porque había firmado la autorización final del presupuesto asignado a su empresa. ¿Y tú, Alejandra?, preguntó mi padre con esa mezcla de cariño paternal y decepción contenida que llevaba años perfeccionando. ¿Cómo van las cosas en tu oficina? La pausa antes de oficina no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Para mi familia, mi trabajo era un misterio incomprensible. Sabían que trabajaba para el gobierno federal, que viajaba frecuentemente, que tenía un horario irregular, pero nunca había podido explicar los detalles debido a las restricciones de confidencialidad que rodeaban mi posición. Bien, papá. Seguimos trabajando en varios proyectos importantes. ¿Proyectos? Eduardo dejó su tenedor sobre el plato, preparándose claramente para uno de sus discursos condescendientes. Alejandra, ¿llevas qué? ¿10 años en el mismo puesto? Sin ascensos visibles, sin aumentos significativos de salario que hayamos notado. 16 años, corregí suavemente. Exacto. 16 años en el mismo lugar. ¿Sabes cuántas veces he sido promovido en ese tiempo? 5. De ingeniero junior a director ejecutivo. Eso es lo que se llama progreso profesional. Mi madre, siempre tratando de mantener la paz familiar, intervino con delicadeza. Eduardo, tu hermana también ha progresado. Tiene un trabajo estable, beneficios del gobierno. ¿Beneficios del gobierno? Eduardo soltó una carcajada. Mamá, los empleados gubernamentales tienen los peores salarios del país.
Alejandra probablemente gana en un año lo que yo facturo en 2 meses. La verdad era más compleja. Mi salario base como coronel era modesto comparado con los ingresos de Eduardo, pero las bonificaciones por clasificación, las asignaciones especiales por operaciones clasificadas, y los estipendios por misiones internacionales me proporcionaban ingresos que Eduardo jamás imaginaría. Sin embargo, mi estilo de vida deliberadamente sencillo mantenía esta realidad oculta. ¿Sabes cuál es tu problema, Alejandra? Eduardo se recostó en su silla, adoptando esa postura que indicaba que venía un sermón. Que nunca tuviste ambición real. Te conformaste con lo fácil, con lo seguro. Un trabajito gubernamental sin responsabilidades reales. ¿Sin responsabilidades reales?, pregunté, manteniendo mi voz calmada a pesar de la ironía de la situación. Claro. ¿Qué responsabilidad real puede tener alguien que archiva papeles y asiste a juntas de funcionarios de medio nivel? En mi empresa, yo tomo decisiones que afectan la seguridad nacional. Nuestros componentes van en sistemas de defensa críticos. Si Eduardo supiera que cada una de esas decisiones que él creía tomar había sido previamente evaluada, autorizada y supervisada por mí a través de protocolos de inteligencia militar, probablemente se quedaría sin palabras. Pero mi trabajo requería absoluta discreción. Por ejemplo, continuó Eduardo, claramente envalentonado por lo que percibía como mi silencio defensivo, la semana pasada tuve una reunión con generales del ejército. Me consultaron sobre especificaciones técnicas de nuevos sistemas de comunicación militar. ¿Cuándo fue la última vez que tu trabajo fue tan importante como para consultar con generales? Esa reunión la recordaba perfectamente. Había estado presente, en uniforme, sentada 2 lugares a la derecha del general que Eduardo consideraba su consultor. Pero para Eduardo, yo había sido invisible, solo otro oficial militar entre muchos. Es diferente, respondí simplemente. Diferente. Carmen se unió a la conversación, su voz cargada de esa dulzura condescendiente que había aprendido de su esposo. Alejandra, querida, tal vez es tiempo de que consideres un cambio. Eduardo podría ayudarte a conseguir algo en el sector privado. Con recomendaciones, claro. Mi sobrino menor, Ángel, quien había estado jugando en silencio con su teléfono, levantó la mirada. Tía, ¿es cierto que trabajas con soldados? Antes de que pudiera responder, Eduardo intervino rápidamente. Ángel, tu tía trabaja con papeles. Tal vez algunos de esos papeles tienen que ver con soldados, pero ella no es soldado ni nada parecido. Nunca serás nada importante como nosotros. Eduardo me miró directamente, su sonrisa llevando esa crueldad casual que solo los hermanos mayores dominan perfectamente. Y está bien, Alejandra. No todos podemos ser líderes. El mundo necesita empleados de oficina también. El silencio que siguió fue denso. Mi padre carraspeó incómodamente, mi madre fingió estar muy ocupada sirviendo más mole, y Carmen estudió intensamente su plato como si contuviera secretos del universo. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Eduardo, claramente sintiendo que había ganado algún tipo de debate invisible. ¿Qué desperdicias tu potencial? Tienes una buena mente, podrías haber sido alguien en el mundo real. Pero elegiste la comodidad del empleo gubernamental. Me levanté de la mesa, doblé cuidadosamente mi servilleta, y sonreí a mi familia. Tienen razón. Nunca seré importante como ustedes. Esa noche, mientras revisaba los informes de inteligencia en mi oficina del Estado Mayor, reflexioné sobre la percepción familiar. Para ellos, importancia se medía en salarios visibles, casas lujosas, y reconocimiento social. Mi trabajo protegiendo la seguridad nacional, coordinando operaciones internacionales, y tomando decisiones que afectaban millones de vidas, era invisible por diseño. El lunes por la mañana llegué temprano a mi oficina en las instalaciones militares de Santa Fe. Mi asistente, el capitán Rodríguez, me informó sobre la agenda del día. Coronel, tiene la reunión con el general Hernández a las 9 sobre el proyecto Escudo, y a las 11 la videoconferencia con el Pentágono sobre cooperación antiterrorista. Y la inspección de sistemas industriales del norte. Programada para las 2 de la tarde. El director ejecutivo estará presente para la presentación de los nuevos prototipos. Sonreí ligeramente. Eduardo no tenía idea de que su hermana fracasada estaría evaluando personalmente su trabajo esa tarde. Me puse mi uniforme de gala,
camisa verde olivo impecablemente planchada, insignias doradas que indicaban mi rango de coronel, medallas de servicio distinguido, y la boina militar que marcaba mi especialización en inteligencia estratégica. Frente al espejo, la transformación era completa. Ya no era la hermana menor sin ambiciones, sino la oficial militar que había dedicado su vida al servicio de su país. La inspección en sistemas industriales del norte estaba programada como parte de un protocolo rutinario de seguridad. Eduardo había mencionado en la cena que sería visitado por oficiales militares de alto rango para evaluar sus nuevos contratos gubernamentales. Llegué a las instalaciones de la empresa acompañada por un equipo de 6 oficiales de mi Estado Mayor. El edificio de vidrio y acero brillaba bajo el sol del mediodía, con el logotipo corporativo prominentemente desplegado en la entrada principal. Coronel Morales, me recibió el gerente de seguridad de la empresa en el lobby. El director ejecutivo los está esperando en la sala de juntas del 10º piso. Subimos en silencio. Mis oficiales llevaban carpetas con documentos clasificados, cámaras para documentar los prototipos, y equipos de medición técnica. Esta era una inspección formal que determinaría si los contratos de Eduardo serían renovados o cancelados. La puerta de la sala de juntas se abrió y Eduardo estaba ahí, de pie junto a una mesa llena de presentaciones y prototipos. Llevaba su mejor traje, una sonrisa profesional perfectamente ensayada, y esa confianza que caracterizaba todas sus presentaciones corporativas. Buenos días, comenzó Eduardo dirigiéndose al grupo. Soy Eduardo Morales, director ejecutivo de Sistemas Industriales del Norte. Es un honor recibir a oficiales de tan alto rango para evaluar nuestros. Su voz se desvaneció cuando me vio. Sus ojos se abrieron lentamente, procesando la imposibilidad de lo que estaba viendo. Su hermana menor, la empleada gubernamental fracasada, estaba parada frente a él en uniforme militar de gala, con insignias de coronel brillando en sus hombros. Buenos días, coronel, me saludó uno de mis oficiales en voz alta. Se les cayó el tenedor cuando Eduardo, literalmente, dejó caer los documentos que tenía en sus manos. Los papeles se dispersaron por el suelo de mármol de la sala de juntas mientras él permanecía inmóvil, mirándome como si hubiera visto una aparición. Alejandra, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Coronel Morales, lo corregí suavemente, manteniendo el protocolo militar. Estamos aquí para evaluar el cumplimiento de los contratos de defensa asignados a su empresa. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Los otros ejecutivos de la empresa miraban alternadamente entre Eduardo y yo, claramente confundidos por la dinámica que estaba desarrollándose. Pero tú. Eduardo tartamudeó, su confianza empresarial completamente evaporada. Tú trabajas en una oficina del gobierno. Archivas papeles. Trabajo en inteligencia militar y estrategia de defensa nacional, respondí mientras mi equipo comenzaba a inspeccionar los prototipos. Durante los últimos 16 años he supervisado contratos de defensa por valor de más de 2.000 millones de pesos. Saqué una carpeta con documentos clasificados, incluyendo todos los contratos asignados a Sistemas Industriales del Norte. Su empresa ha sido evaluada y aprobada por mi departamento durante los últimos 3 años. Eduardo se dejó caer en una silla, su rostro pálido como el papel. Tú aprobaste nuestros contratos. Cada uno de ellos. Las especificaciones técnicas que usted considera tan innovadoras fueron desarrolladas por mi equipo de ingenieros militares. Su empresa simplemente las implementa según nuestros protocolos. Uno de mis oficiales se acercó con un reporte. Coronel, los prototipos cumplen con las especificaciones requeridas. ¿Autorizamos la renovación del contrato? Revisaré los detalles esta tarde. Continúen con la inspección. Eduardo me miraba como si estuviera viendo por primera vez a una extraña. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué permitiste que pensáramos que era una fracasada? Completé su frase. Porque mi trabajo requiere confidencialidad absoluta. Y porque nunca fue importante para mí impresionar a nadie. La inspección continuó durante 2 horas. Eduardo me acompañó en silencio, observando cómo mi equipo evaluaba cada aspecto de su operación. Gradualmente comenzó a comprender que su empresa exitosa era solo una pequeña pieza en un engranaje mucho más grande que yo supervisaba. Coronel, le dijo uno de mis oficiales mientras documentábamos los últimos prototipos, necesita que programemos la visita de seguimiento para el próximo trimestre.
Sí. Y coordinen con el Pentágono sobre la expansión de contratos para el siguiente año fiscal. Cuando terminamos, Eduardo me acompañó hasta el elevador. Sus ejecutivos mantenían distancia respetuosa, claramente impresionados por el protocolo militar que rodeaba mi visita. Alejandra. Coronel, se corrigió rápidamente, yo no sabía. En la cena familiar, las cosas que dije. Dijiste lo que pensabas basándote en las apariencias, respondí mientras esperábamos el elevador. No es tu culpa. Mi trabajo requiere que mantenga esta imagen. ¿Cuánto tiempo ha sido? 16 años. Desde que terminé la universidad. El elevador llegó y mi equipo comenzó a abordar. Antes de entrar, me giré hacia Eduardo una última vez. Por cierto, el contrato de tu empresa será renovado por otros 3 años. El trabajo es satisfactorio. Gracias, murmuró, claramente abrumado. Pero Eduardo, añadí suavemente, la próxima vez que veas a alguien trabajando discretamente para el gobierno, considera que tal vez no sabes toda la historia. Esa noche mi teléfono no dejó de sonar. Eduardo había llamado a toda la familia. Mi madre lloraba de orgullo, mi padre no podía creer que su hija menor fuera coronel del ejército, y Carmen preguntaba repetidamente si era coronel de verdad. La siguiente cena familiar fue surrealista. Eduardo me presentó a sus hijos como mi hermana, la coronel Morales, con una mezcla de orgullo y asombro que nunca había escuchado en su voz antes. Tía, me preguntó Andrea durante el postre, ¿siempre supiste que serías militar? No exactamente. Pero siempre supe que quería servir a mi país de alguna manera significativa. Eduardo, que había estado inusualmente callado durante toda la cena, finalmente habló. Alejandra, yo, quiero disculparme por todos estos años. Por las cosas que dije, por cómo te traté. No es necesario, Eduardo. Entiendo por qué pensabas eso. No, si es necesario. Su voz era genuina, despojada de la arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. Toda mi vida pensé que el éxito se medía en dinero y reconocimiento público. Pero tú has estado protegiendo al país mientras yo presumía contratos que ni siquiera sabía que venían de ti. Mi padre levantó su copa de vino. Por Alejandra. Por enseñarnos que el verdadero servicio a menudo es invisible. 6 meses después, Eduardo y yo desarrollamos una relación completamente nueva. Él ahora comprende que su éxito empresarial está directamente conectado con el trabajo que yo supervisó durante años. Su empresa ha crecido significativamente, pero él es el primero en reconocer que forma parte de un sistema más grande. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo durante nuestra última conversación. Durante años pensé que eras la hermana sin ambiciones, cuando en realidad eras la que tenía el trabajo más importante de todos nosotros. No más importante, lo corregí. Diferente. Cada quien sirve a su manera. Pero Eduardo había aprendido algo que tomó años entender, que la verdadera importancia no siempre es visible, y que las contribuciones más significativas a menudo se hacen en silencio, sin reconocimiento público, por personas que eligen el servicio sobre la gloria personal. Ahora, cuando me presenta en eventos sociales, dice, mi hermana, la coronel Morales. La persona más importante que conozco, aunque tardé 16 años en darme cuenta. Y yo sigo siendo la misma persona de siempre. Solo que ahora mi familia comprende que servir al país nunca fue un trabajo menor. Era, y sigue siendo, el más importante de todos.